En un ensayo de Octavio Paz, el poeta, pensador diplomático mexicano contemporáneo, El arco y la lira, escribe: el poema es el lugar de encuentro entre el hombre, o la mujer, digo yo, y la poesía. Pero uno podría preguntarse, ¿acaso el poema no es la poesía? Anteriormente escribió Gustavo Adolfo Bécquer: no digáis que ha agotado su tesoro, de asunto falta, enmudeció la lira que se refiere a Octavio Paz. Podrá no haber poeta, pero siempre habrá poesía. Y traje un texto. Dice: mientras la ciencia a descubrir no alcance, una estrofa de ese poema, la fuente de la vida, Macor Jaín, Samuel Gavirol, y en el mar o en el cielo hay un abismo que al cálculo resista, mientras la humanidad siempre avanzando no sepa a dónde camina, mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. Y acá coincide con Gershom Scholem, el gran estudioso, el erudito, académico, vinculado a buscar el misterio, al judaísmo, la mística, misterio, Sod, que dice que hay un misterio en el mundo. ¿Cuál es? ¿Qué es ese misterio? ¿A qué se refiere con ese misterio? Y mientras es un misterio, dice, no creo que lleguemos tan lejos, siempre seguiremos avanzando y buscando. Y trae también este hombre que dice, Octavio Paz, dice que el poeta utiliza, no inventa las palabras están ahí, las toma, las acoge, las pule, las limpia como barajas gastadas y las vuelve a poner, las resignifica. Un ejemplo de esto es una palabra para muchos asquerosa. Mi suegro tiene una paleta que persigue a estos organismos, este insecto que es las moscas. Toma Machado ese término, ese organismo, esa palabra, dice: vosotras, inevitables golosas, dice el colofón, que no labráis como abejas, ni brilláis cual mariposas, pequeñitas, revoltosas, vosotras, amigas viejas, me evocáis todas las cosas. Y hace un poema, dice, con estas moscas vulgares, como dice él. Y este poema, que tiene que ver con esa, otra vez Octavio Paz, dice: no se siente, se dice la poesía, dice Octavio Paz en ese ensayo, este lugar de encuentro entre el hombre, la mujer y la poesía que está en todas las cosas. Para que como poetas somos politeístas, porque en cada criatura, en cada organismo, escribía Carson McCullers, esta escritora del sur de Norteamérica, en un poema, una nube, una piedra, un árbol, nunca es el orden, que uno debe empezar a amar a cada cosa, los detalles, y ver la luz, decía ella, el brillo en cada organismo, en cada criatura, para después amarlo todo, poder amarlo todo, decir, como llama ese Canillita, dice que lo escribe con un hombro más caído, el Canillita, ya no hay más Canillitas que reparten diarios, como Chiquilín, dice: te quiero, I love you, en inglés te amo. Uno debe empezar por lo más pequeño para acceder al amor, a la poesía. Decía, como admirables naturaleza, otra vez Goethe, somos panteístas, pero como seres morales somos monoteístas. Dijimos a eso, que es Dios. La oración tiene que ver con ese, necesitamos de poetas para poder ordenar. Dios está en el centro, Dios no está en el centro, decía Ei non Milvador, no hay nada fuera de él, decía Mollé Cordovero, toda la realidad es Dios, pero no toda la realidad es Dios, Dios está más allá de la realidad. Esa poesía, ese misterio que uno devela, uno lo sorprende, lo asombra, reconoce ese milagro en hebreo, que tiene que ver con el valor oculto del Aleph, que representa ese grafema que representa la unidad. Y hay un libro de
Martin Buber, perdón, que la década del 50, se llama Eclipse de Dios. Ya no que está tapado por las nubes. Y en ese texto hay distintos ensayos, y uno que llama el prólogo dice, un preludio, informe sobre 2 conversaciones, prólogo. Y el colofón es la segunda conversación, él es acogido por un recibido por un hombre que en una ciudad universitaria, invitado a dar una charla, y este hombre en el momento que está de mañana en la casa de este hombre corrigiendo este texto justamente, le refiere y le permite leer esto que estaba corrigiendo. Entonces le dice, nada más saludarme me preguntó qué llevaba en la mano y cuando se lo dije me volvió a preguntar si tenía algún inconveniente en leérselo. Lo hice con gusto, él escuchó con amabilidad, pero claramente asombrado, cada vez más sorprendido. Cuando terminé dijo, vacilando al principio, pero alentado después por un creciente impulso, cada vez con más apasionamiento, y abre comillas, ¿cómo se atreve usted a decir Dios una y otra vez? ¿Cómo puede usted esperar que sus lectores comprendan esa palabra con el significado que usted le quiere dar? Lo que quiere decir con ella se eleva por encima de toda captación y comprensión humanas. Lo que usted quiere expresar justamente es esa sobreelevación, pero cuando pronuncia dicha palabra, la pone de golpe en mano del hombre. ¿Hay acaso alguna palabra humana tan mal utilizada, manchada y profanada como esta? Toda la sangre inocente que se ha derramado por ella le ha hurtado su esplendor. Toda la injusticia que se ha cubierto con ella ha borrado su perfil. Cuando oigo llamar Dios al Altísimo, a veces me parece como si se blasfemara. Sus ojos claros, juveniles, escribe Buber, refulgían. Su misma voz llameaba. Nos sentamos un momento frente a frente silenciosos. La vaporosa claridad del amanecer inundaba la estancia. Fue entonces como si de aquella luz brotara una fuerza que penetraba en mi interior. Lo que yo le contesté me es imposible repetirlo. Palabra por palabra, solo puedo esbozarlo. Sí, dije, esta palabra es de entre todas las palabras humanas la que soporta una carga más pesada. Sebel en hebreo. Ninguna ha sido tan manoseada ni tan quebrantada. Por eso mismo no puedo renunciar a ella. Las distintas generaciones humanas han depositado sobre ella todo el peso de sus vidas angustiadas y hasta aplastarla contra el suelo. Así está, llena de polvo y cargada con todo este peso. Las diferentes generaciones humanas han destrozado esta palabra con sus divisiones religiosas. Por ella han matado y han muerto. En ella están todas y cada una de las huellas de sus dedos, todas y cada una de las gotas de su sangre. ¿Dónde podría encontrar yo una palabra mejor para escribir lo más alto? Aunque tomara el concepto más puro y resplandeciente de la cámara más recóndita, en la que los filósofos guardan sus tesoros más preciados, lo único que en él podría hallar es una imagen intelectual que no nos vincula, mas no la presencia de aquel con mayúscula en el que pienso, de aquel a quien el linaje humano ha venerado y empilecido con su monstruoso vivir y morir. Me refiero a aquel con mayúscula a quien invocan las diversas generaciones humanas, angustiadas por el infierno, hacia las puertas o en carrera hacia las puertas del cielo. Es cierto que dibujan caricaturas y debajo escriben la palabra Dios. Se matan entre ellos y dicen que lo hacen en nombre de Dios. Pero cuando desaparece toda la locura y todo engaño, cuando los hombres se colocan ante él a solas en la oscuridad y ya no dicen él, sino que suspiran tú, y gritan tú, todos, cuando todos ellos piensan en el mismo y único, y cuando añaden Dios, ¿no es ese el auténtico Dios al que llaman el uno, el viviente, el Dios de los hijos de los hombres? ¿No es Él quien les oye? ¿No es Él quien les escucha? ¿No es pues justamente por esto la palabra Dios
la palabra de la invocación, la palabra hecha un hombre, la palabra sagrada en todos los tiempos y en todas las lenguas humanas. Debemos estimar a todos los que la admiten porque se rebelan contra la injusticia y el abuso. Que tan de buen grado se justifica con la palabra Dios. Pero no podemos abandonar esta palabra. Qué fácil resulta entender que algunos propongan callar durante un tiempo sobre las cosas últimas para redimir la palabra del abuso a que se las ha sometido. Pero de esta manera es imposible redimirlas. No podemos limpiar la palabra Dios. No es posible lograrlo del todo. Pero levantarla del suelo, tan profanada y rota como está, y entronizarla después de una hora de gran aflicción, esto sí podemos hacerlo. En aquel justo momento había en la estancia mucha claridad. Ya no era el amanecer sino pleno día. El anciano se levantó, se acercó a mí, puso su mano sobre mi hombro y dijo amistosamente: hablémonos de tú. La conversación había llegado a su fin, pues cuando hay dos que están juntos de verdad, lo están en nombre de Dios.